Hola, continuamos con el tema de equilibrio químico. Vamos a ver ahora los problemas de equilibrio heterogéneo. Recordemos que los equilibrios heterogéneos son aquellos donde hay dos o más fases. Hasta ahora los problemas que hemos trabajado han sido puros equilibrios donde hemos tenido sistemas gaseosos nada más, es decir, homogéneos. Ahora vamos a ver problemas donde vamos a encontrar estados sólidos gaseosos o líquidos gaseosos, o los tres. Vamos a ver el primer problema. Se introducen 2 moles de carbono sólido con cierta cantidad de CO2 y se deja alcanzar el siguiente equilibrio. Carbono sólido, CO2 gaseoso con CO gas. A 700 grados centígrados se mide la presión total del sistema y se ve que mide 4.5 atmósferas. Si la constante de equilibrio a esta temperatura Kp es 1.52 atmósferas, calcule las presiones parciales de las especies gaseosas en la mezcla cuando se alcanza el equilibrio y la Kc de la reacción, la constante de equilibrio Kc. ¿Qué datos nos están dando? Inicialmente nos dicen que se introducen 2 moles de carbono con cierta cantidad de CO2. No sabemos cuántos CO2 se está introduciendo. Vamos a llamarla P sub 0 y se deja alcanzar el siguiente equilibrio. A 700 grados centígrados se mide la presión total del sistema. Quiere decir que esta presión es la presión total en el equilibrio, 4.5 atmósferas. Y nos dan la constante de equilibrio Kp, 1.52. Vamos a plantear nuestro problema con la reacción. Inicialmente nos está dando el problema que se colocan 2 moles de carbono y cierta cantidad de CO2. Yo voy a trabajar mi problema con presión, con atmósfera, porque me están dando la presión total, me está dando Kp, para mí es más fácil trabajar todo en presión. ¿Qué pasa? Cuando en el sistema me da una sustancia sólida o líquida, esa la voy a trabajar en mol, pendiente de no confundirla con los sistemas gaseosos, que esos sí se pueden trabajar ya sea en atmósfera, como es este caso, o en concentración mol por litro. Y de CO2, de CO nos están dando 0. Es decir, mi reacción se va a dirigir en sentido directo para producir parte de CO. ¿Qué va a reaccionar? Va a reaccionar menos X'. ¿Por qué menos X'? Porque esta X va a ser esta misma X, pero va a estar definida en mol. Ahora vamos a ver cómo se calcula esa X'. Para el CO2 y el CO, si va a ser la X normal que hemos venido trabajando, va a ser menos X para el CO2 y para el CO, 2X. ¿Cuál va a ser el equilibrio? La suma de las dos filas, es decir, 2 mol menos X, P sub 0 menos X y 2X para el CO. Van a ser los datos o los valores correspondientes al equilibrio. Ok, de acuerdo a los datos, a nosotros nos dan la presión total. La presión total de un sistema gaseoso obviamente va a incluir los gases. Es decir, en mi reacción voy a tener la presión del gas para el CO2 y la presión del CO2. No, esta misma tabla es la misma tabla anterior, lo que pasa es que la vuelvo a colocar acá para poder guiarnos. Del cuadro tenemos que la presión del CO2 es P sub 0 y la presión del carbono es 2X. Por lo tanto, la presión total va a ser P sub 0 menos X más 2X. Resolviendo acá las X, nos queda que P sub 0, presión total es igual a P sub 0 más X. Sustituyendo el valor de presión total que ya nos da el problema, nos queda despejando P sub 0, 4.5 menos X, y a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. Otro dato que nos da el problema es la Kp. Entonces planteamos la Kp. Para nuestro problema la Kp va a ser la presión de CO elevado al cuadrado entre la presión de CO2. Recordemos que para la constante de equilibrio no se incluyen ni los líquidos ni los sólidos como lo vimos en la teoría, solamente las sustancias gaseosas. Al sustituir el valor de la Kp, que según los datos es 1.52,
nos queda que la presión de CO2 es 2x de acuerdo al cuadro elevado al cuadrado entre P sub 0 menos X. Aquí tenemos otra ecuación que junto a esta ecuación vamos a resolverla. Resolviendo, elevando al cuadrado el numerador, queda 4x al cuadrado, y sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación que nos quedó acá, podemos determinar que P sub 0 es 4.5 menos X, y resolviendo aquí las 2X, las sumamos y nos queda este valor. De allí, aplicando la propiedad distributiva, nos queda esta ecuación que podemos reacomodar y nos va a quedar una ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado, aplicando la resolvente, nos va a quedar 0,98 como un X1 y menos 1.74 atmósfera. ¿Cuál vamos a tomar? Obviamente el valor positivo. Sustituyendo el valor de X en la ecuación 1, pues regreso acá para P sub 0 es igual a 4.5 menos X, lo vamos a sustituir acá en la ecuación 1, vamos a obtener el valor de P sub 0, que va a ser 4.5 menos 0.98. Y ya teniendo el valor de P sub 0, podemos determinar la concentración de la presión de CO2, que es P sub 0 menos X, sustituimos y nos queda 2.54, y la presión de CO, que sustituyendo nos da 2 por X, 1.96 atmósferas. Ya con esto respondimos las preguntas A del problema. La siguiente pregunta nos dice que debemos calcular Kc. Y para hallar Kc, despejamos de la ecuación, es Kp sobre R por T a la delta N. ¿Qué representa delta N? La sumatoria del coeficiente de los productos, que sería 2, menos la sumatoria del coeficiente de los reactivos. Pero recordemos que solamente se toman en cuenta los gaseosos, por lo tanto va a ser 2 correspondiente al CO menos 1 correspondiente al CO2. Sustituyendo, Kc es igual a Kp, que nos da el problema que vale 1.52 entre R, que es la ley de los gases ideales, por la temperatura llevada a Kelvin, serían 700 más 273, nos da 0.02 mol por litro. Por esto terminamos este problema. El problema que vamos a ver es el problema 1.15. Un matraz de 2 litros de capacidad que contiene algo de NaHCO3 sólido y en el que se ha practicado el vacío se calienta hasta 127 grados centígrados, estableciendo el siguiente equilibrio. 2NaHCO3 sólido produce Na2CO3 sólido más H2O gaseoso más CO2 gaseoso, en el cual la presión total es igual a 0.962 atmósferas. Calcular A, la constante de equilibrio Kp a 127 grados centígrados, y B, la cantidad en gramos de NaHCO3 que se descompuso. De datos vamos a tener. Inicialmente se colocó en el envase una cierta cantidad de NaHCO3, que como no sabemos cuánta cantidad se colocó, la vamos a llamar N sub 0. ¿Por qué N? Porque como es una sustancia sólida, la vamos a trabajar en mol. En un envase de 2 litros de capacidad, y cuando se alcanzó el equilibrio, su presión total era de 0.92 atmósferas a una temperatura de 127 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a la reacción, inicialmente vamos a trabajar el problema en atmósfera, ya que nos están dando la presión total, vamos a trabajar todo en atmósfera, pero recordando que las sustancias sólidas se trabajan en mol. Entonces, la cantidad de NaHCO3 la vamos a llamar N sub 0. Como en el envase se practicó un vacío, o sea, en ese matraz no había inicialmente nada, le habían practicado un vacío,
solamente en ese envase se encuentra esta sustancia. Inicialmente la reacción se va a dirigir en el sentido directo y va a reaccionar menos 2X prima, porque X prima, porque esto está en mol, Na2SO3 se va a producir X prima y H2O y CO2 va a ser X y X positivo. ¿Qué va a haber en el equilibrio? Bueno, la suma de, en este caso la resta, N sub 0 menos 2X, X prima para el Na2CO3, para el agua y el CO2 va a ser X y X. Copiamos el cuadro nuevamente para tener allí, irnos guiando y el problema nos está dando como datos la presión total en el equilibrio. Recordemos que se toma en cuenta en los gases para las presiones, la presión de las sustancias gaseosas, que en este caso sería la presión del agua y la presión del CO2. Entonces, la presión total va a ser presión del agua más la presión del CO2, que corresponde a X y X. Presión total va a ser igual a 2X. Sustituyendo el valor del problema que nos dice que la presión total es 0.962, obtenemos que 0.962 es igual a 2X. Y de allí despejamos el valor de X. La concentración del agua por la presión del CO2 nos da el problema, el valor, con esto obtenemos que X por X, que es la presión del agua y la presión del CO2, y obtenemos el valor de la constante Kp que el problema nos estaba pidiendo. ¿Cuál va a ser la cantidad en gramos de NaHCO3 descompuesto? Lo que se descompone de NaHCO3 en moles, según el cuadro, es 2X. Esto es lo que reacciona, esto es lo que se va a descomponer. Por lo tanto, tengo que obtener es cuánto vale 2X'. Esta X' es la misma X, pero presentada en mol. Es decir, si X está representada en concentración mol por litro, entonces X' va a ser X por B. Si X está representada en presión o en atmósfera, X va a ser X por B sobre R por T. O sea, es simplemente la conversión. Como X está expresada en atmósfera, nosotros venimos trabajando en atmósfera, X vale 0.481 atmósfera por 2 litros entre la constante de los gases ideales por la temperatura 400 Kelvin, nos queda 0.0293. Pero nos están pidiendo la cantidad que se descompone, es decir, 2 por X', multiplicando este valor quedaría 0.586 y como me lo están pidiendo en gramos, multiplicamos por su masa molar, que es 84, y nos da como resultado 4.92 gramos. Con esto culminamos este tema y estaremos continuando con el tema de ecuaciones simultáneas. Muchas gracias, muchachos, y cualquier cosa me pueden enviar un correo o comunicarse por Telegram para dudas.